Bienvenidos a Agenda Constitucional, muy buenos días, ¿cómo están? Estamos cerrando una nueva semana súper intensa, con mucha contingencia, pero con hartas cosas pasando también dentro del Consejo. Recordemos que ya están en la discusión de las iniciativas populares y están viendo cómo comenzar ya a fondo la discusión de las enmiendas. Estamos como siempre junto a Soledad Bertelsen, académica de la Universidad de los Andes e investigadora de Polis, Patricio Zapata, académico de la Universidad Católica y director del Centro Democracia y Comunidad, y Francisco Zúñiga, profesor de la Universidad de Chile y presidente de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Bienvenidos, hola a todos. Hola, buenos Muy días. buenos días. Buenos días. Hola, Bárbara. ¿Cómo están? Bueno, tenemos hartos temas, ya empieza a entrar en terreno de trabajo, pero fíjense que un poquito antes de meternos en eso, ayer conocimos resultados de encuestas CEP y le dedicaron algunas preguntas al proceso y no llama tanto la atención en realidad porque está muy alineado con otras encuestas en cuanto al desinterés de la gente por este proceso. 49% declara estar nada interesado o no muy interesado, 27% algo, 22% muy o bastante. ¿Qué les parece, Solea? Efectivamente no llama mucho la atención porque va en la tendencia que habíamos visto. Sabemos que este es el segundo proceso, la gente está cansada del tema, tiene otras preocupaciones más urgentes, pero eso no significa, o creo que no se puede traducir en un voto de rechazo a prueba a priori. O sea, una cosa es no estar interesado en el proceso y otra cosa es el día que tenga que votar, que voy a votar, ¿no? Uno podría conjeturar que hay gente que por no estar interesada en el proceso simplemente va a rechazar, ¿ya? Pero creo que todavía es temprano para hacer una correlación entre ya este porcentaje de no interés se traduce en un porcentaje de rechazo al texto que vaya a ser plebiscitado, ¿ya? Entonces yo creo que a eso todavía hay que como distinguirlo porque creo que a veces se sacan conclusiones muy rápido, ¿ya? Bueno, el desinterés creo que también uno podría explicar que los partidos políticos o los bloques que hay dentro del Consejo hayan querido en las enmiendas hacer algunas enmiendas que hemos discutido acá, que quizás no eran temas propiamente constitucionales, pero que sabemos que a la gente le son sensibles. Entonces, creo que eso podría explicar esta preocupación por el desinterés de la gente, el que se hayan atrevido a hacer enmiendas que eran temas como muy de detalle, que uno podría decir esto ya no es un tema constitucional, o no es en ese nivel, digamos, el tema de la seguridad, el tema de la migración, pero quizás por darle una señal a la gente de que esto es algo que sí les importa, que sí les afecta, hayan decidido tomar esa postura. ¿Cómo lo ven ustedes, Francisco, Patricio? A ver, yo creo que estos números de la encuesta CEP no son muy distintos a las de otras encuestas anteriores, ¿no? Em, y reflejan, por de pronto, una suerte de fatiga con el proceso constitucional. Yo quiero recordar que este es el tercer proceso. Proceso 1.0, el de Bachelet, el 2.0A del actual gobierno, 2021-2022, y este proceso constitucional, el 3.0, a la búsqueda de cerrar la cuestión constitucional, cosa que no ha ocurrido aún. Algún articulista del Mercurio precisamente hablaba de la bulia constitucional de los ciudadanos, ¿no? Y probablemente, si la encuesta es una fotografía del momento, expresa eso. Sacar conclusiones respecto de porcentajes de votación en torno a aprobar o no aprobar el texto en diciembre, creo que es prematuro. Esto ya lo hemos conversado antes. Aquí hay sí un problema instalado hoy en el Consejo Constitucional, que es la falta de acuerdo, eh, una suerte de polarización ya instalada en el Consejo, y no se ven caminos de salida, aunque uno pueda decir que lo óptimo es intentar agotar los márgenes de la política constitucional. Y lo decíamos también en el programa anterior, las enmiendas de Chile Vamos y en particular de Republicanos
tienen un talante conservador y populista muy notorio. Yo creo que le hablan a su electorado, al pinochetismo sociológico, e incluso a la familia militar, porque hay allí una enmienda, recuerden ustedes, relativa a cumplir penas en casa-habitación para mayores de 75 años, que está orientada a resolver un problema que afecta a personas que están condenadas por delitos de lesa humanidad, por crímenes de guerra. Entonces, esto es grave. Esta enmienda singularmente es una verdadera provocación. Ahora, Y yo creo que es un tema delicado, estamos en un momento delicado del proceso. Yo no quisiera exagerar, pero es un momento delicado. sacando esa enmienda en particular, que puede ser bien controvertida y probablemente es alguna de las que tienen consideradas dejar de lado a cambio de avanzar con otras que puedan conseguir apoyos más transversales, llama la atención que pese al desencanto que hay con el proceso, hace algunos días otras encuestas mostraban que los contenidos de las enmiendas, de la mayoría al menos, o de algunas bien llamativas, están bien conectados con la ciudadanía. ¿No sería tan raro que en el momento que estamos actualmente, si miramos la CEP ayer también, cuáles eran las prioridades de la ciudadanía, no sería tan raro que logren enganchar con la gente y eventualmente conquistarla para que vote a prueba, ¿o no, Patricio? A ver, hay como dos niveles. Hay un nivel que yo diría es muy estructural, muy global, y es cómo un trabajo de esta naturaleza, que es un trabajo eh, muy especializado, un trabajo muy técnico, conecta con las necesidades, los deseos de las grandes mayorías. Porque fíjense que no solamente hay un 40 y tanto % que dice que no tiene interés. No, cuando le preguntan a las personas, la misma encuesta del CEP, ¿cómo lo está haciendo el Consejo o los expertos? ¿Cómo califican el proceso? Hay un 37% que dice mal y muy mal. Y solo un 19% dice bien o muy bien. Eso es más duro. Eso no es solamente una falta de interés. Ahí hay un juicio. Eh, ¿Sobre qué base? ¿Sobre qué base se hace ese juicio? ¿Qué es lo que les parece mal o muy mal a nuestros compatriotas? En esta vez no hemos tenido, digámoslo así, episodios visiblemente burdos. No hemos tenido cuestiones ostensiblemente chabacanas. Eh, entonces, ¿en qué descansa ese juicio? Ahí hay un juicio que lo hace mal o muy mal. Y yo creo, en una hipótesis, que ese en realidad no es un juicio sobre el trabajo de estos consejeros, de estos expertos, sino que es un juicio sobre la forma en que se llevan las cosas en general por los políticos, las autoridades, los otros. Hay un descontento más profundo y por lo tanto si le preguntan cómo lo está haciendo el Congreso, cómo lo están haciendo los partidos políticos, cómo lo está haciendo, dicen mal, muy mal. Es un consuelo para el Consejo Constitucional y para el proceso que tiene menos reprobación en su nota que el Congreso Nacional y los partidos, pero sufre del mismo costo global, ¿ya? Y ese va a ser un desafío que va a tener este proceso constituyente y cualquier proceso de reforma, de cambio que se emprenda en Chile por los próximos 30 años. Son los desafíos de la sociedad actual, de la democracia actual, que te obligan a trabajar al mismo tiempo en la excelencia técnica, en las comunicaciones, en llegar a acuerdos, tocar temas, es un desafío mayúsculo, mayúsculo. Eso es una cosa. Y lo segundo es que yo creo que efectivamente falta todavía que un sector que es mayoritario en el Consejo tome una decisión sobre qué es lo que quiere hacer con el proceso constituyente. Una decisión clara y definida. En una primera etapa quisieron hacerle una señal a sus electores y lo dijeron así, tal cual. Perfecto, bien, ni un problema. Había que hacerlo, lo hicieron.
Pero ahora viene el momento en que tienen que decidir como mayoría. ¿Queremos que esto salga adelante o no? Y yo creo que en las próximas 2 semanas vamos a ver si esa decisión se tomó o no. ¿Y qué significa eso? Empezar a ceder en algunas de las cosas que han propuesto en las enmiendas. Así, en castellano antiguo, simple. No nos vayamos en, vamos a ceder, por ejemplo, en la norma que establece lo que acaba de recordar Francisco Zúñiga. ¿Por qué? Porque sabemos que es inaceptable, más allá de las teorías sobre el cumplimiento de las penas, más allá de que los ancianos, más allá, sabemos que eso es inaceptable. Sabemos que los 2/3 como quórum de reforma para el futuro es inaceptable. Sabemos eso. Sabemos que volver a permitir que las empresas hagan donaciones a las campañas, volvamos a tener una política democrática contaminada por la fuerza del dinero, como la tuvimos hasta hace 10 años atrás. O sea, que volvamos a tener, y que eventualmente se acabe el financiamiento público. Esas son cosas que la mayoría sabe perfectamente que no son digeribles por la minoría. Tiene que tomar la decisión. No puede postergarlo mucho, no puede, digámoslo así, hacer tiempo indefinidamente o emborrachar la perdiz. Luego, de aquí a 2 semanas más, tiene que decir perfecto. Entendí, lo conversamos largamente, me quedó clarísima la señal. Obviamente la minoría no puede poner veto en todo, la minoría también va a tener que ceder, la minoría también va a tener que aceptar algunas cosas. Aquí ambos tienen que ceder, pero como lo dije la otra vez, lo sigo pensando, lo he pensado siempre, la mayor responsabilidad la tiene por definición la mayoría. Si esto tiene éxito, va a ser porque la mayoría se lo propone. Si esto fracasa, va a ser porque la mayoría no fue capaz de llevarlo adelante. Ese es el sino y el destino de ganar las elecciones. Significa que tú tienes unas 24 horas fantásticas de fiesta, de tapar champaña, todo el mundo está feliz. Eso significa ganar para Bachelet, para Boric, para Piñera, para los republicanos, para Stingo. Hay un momento de felicidad, hay un momento de euforia, pero a las 48 horas se te viene encima la tremenda responsabilidad. Y la responsabilidad la tienen los ganadores. Bueno, yo tuve la posibilidad de conversar acá con Luis Silva, con Beatriz Evia también, la presidenta del Consejo, que también es de republicano, y lo que uno entiende de lo que ellos dicen es que justamente está toda la disposición. O sea, yo tengo la sensación de que ellos presentaron con el tejo bien pasado todas las cosas que les habría gustado, teniendo demasiado claro que van a haber muchas que van a tener que ceder. Entonces probablemente al haber presentado muchas, bueno, van a tener que elegir unas pocas que son las que realmente son importantes para ellos y las que puedan tener apoyos transversales. Quizá algunas no van a tener apoyo transversal en la oposición, en el oficialismo en este caso, pero claramente la disposición para ir bajando varias de esas cosas seguro va a estar. Soledad, así lo hemos visto, Esperamos que sí. o así lo Yo creo dicen que ellos sí, al menos. o sea, ese ha sido el tono, lo discutimos la otra vez, que claro, el tono siempre ha sido ese, pero después no sabemos en cuáles, si van a ceder o no. Ya, o sea, esa es la duda que queda, pero bueno, es una duda que yo creo que se tiene que zanjar ahora cuando se sientan a conversar, y por eso yo siempre llamaba a que dejen de invitar gente y se pongan a conversar, o sea, de que vamos, ya tenemos las cosas sobre la mesa, entonces, bueno, en cuáles sí están dispuestos a ceder y en cuáles no, ¿ya? Hay cierto riesgo de que hayan presentado muchas con el tejo pasado, en que el electorado pueda sentir que están cediendo en cosas, y eso a veces al electorado también le cuesta, ya decir, pero ahora cediste, ya, sobre todo que republicanos, y creo que fue en la misma encuesta CEP, en el fondo le fue muy bien como partido político, Como y mayor lo que más identificación resalta, política. Por lejos claro, le siguen después los otros, mucho más. claro, entonces lo que más le resaltan siempre es como el perseverar en sus convicciones, en no ceder. Entonces, claro, el riesgo que yo le veo a haber presentado demasiadas y que haya sido solo una estrategia de tejo pasado, es que el electorado, cuando cedan, sienta que eso, que están cediendo, que están negociando, en cosas que no deberían negociar. Entonces, eso creo que es un riesgo que corrieron, ¿ya? Una decisión política.
Así que vamos a ver si eso les va bien, digamos, con ese riesgo que tomaron. Pero efectivamente yo creo que ahora hay que ponerse a conversar para saber realmente en cuáles están dispuestos a ceder y en cuáles no, porque hasta ahora yo creo que todo va a ser conjetura. Es decir, ya, como uno asume que están dispuestos, pero no sabemos hasta que ellos digan, en esta sí estoy dispuesto a ceder y en esta no. Bueno, efectivamente están ahora las conversaciones para armar una mesa de negociación. Lo que se está buscando es generar una instancia pequeña, ojalá con pocos miembros, se habla de 12, pueden ser poco más, poco menos, pero donde ahí ya realmente se sienten a generar ese diálogo, enmiendas en mano para poder avanzar. Este me parece clave, Francisco. Sí, yo quería tomar una cosa que tú lo dices y parece evidente de las encuestas, y es la sintonía de republicanos con los temas ciudadanos. Y esta sintonía extrapolada a la discusión constitucional. Pero si fuese por sintonía con la ciudadanía en el cortísimo plazo, habría que reponer la pena de muerte, Por ejemplo. habría que expulsar a extranjeros sin proceso, habría que reponer la prisión preventiva como una regla para todo tipo de delitos, habría que usar mano dura para combatir la delincuencia, habría que usar a las Fuerzas Armadas para guardar el orden público y la seguridad pública. Restringir derechos, por seguridad, por Restringir ejemplo. todo Es uno tipo que de más derechos. Pero todos sabemos, si nos detenemos a pensar un minuto sobre esa cuestión, que eso es puro populismo, ¿ah? Puro cortoplacismo. Y resulta ser de que los partidos políticos tienen que pensar en el país, en el bien común, en el interés superior de la nación. Y a eso estamos desafiados. No a la respuesta cortoplacista, ¿ah?, que satisfaga a la galería. Porque eso es, ¿ah?, lamentable, eso nos lleva por un muy mal camino. No, el punto es Y esto que, del tejo pasado, y esto del por eso tejo yo le pasado, decía que es un juego eventualmente peligroso, lo esto, advertía Soledad Bertels. Es un juego peligroso, porque cuando juegas con el tejo pasado, ¿cómo recoges? ¿Cuánto recoges? ¿Cómo explicas que vas a ceder, a transigir, si tienes la mayoría de 2/3? Para prescindir incluso, ¿ah?, de procedimientos como los que están previstos para activar a CTA, al Comité Técnico de Admisibilidad. Entonces, yo creo que aquí uno tiene que reflexionar sobre este punto y entender que aquí lo que está en juego es cerrar la cuestión constitucional y darnos, vía acuerdo o pacto con la aprobación de la ciudadanía, una constitución que debería regir durante décadas, con un arreglo institucional que asegure reglas satisfactorias para los actores políticos. Yo creo que esa es la cuestión de fondo. sí, ahora lo que yo apuntaba, Francisco, cuando decía lo de la sintonía, claro, eventualmente pueden haber cosas que tengan mucha sintonía con la ciudadanía y que las aprueben. Ahora, eso no significa necesariamente que vayamos a tener una mejor constitución o que va a ser perfecta, pero eventualmente en una coyuntura como la que estamos viviendo, quizás sí podría ser un texto aprobable, más allá de lo que técnicamente uno pueda evaluar. Bárbara, lo que pasa es que el riesgo de este tipo de enmiendas afincadas en un populismo irresponsable es que tú puedes aprobarlas, mantenerlas y jugar la carta de que con ese rango de enmiendas vas a obtener la aprobación en diciembre del texto, sin sanción, sin renunciar a tus ideas, imponiendo tus ideas. Eso. Patricio, A ver, este punto que destaca Francisco Pancho es un problema bien mayor. No se soluciona si, comillas, nosotros, los ilustrados, los lúcidos, ¿ah?, que tenemos clarito que la pena de muerte es una mala idea, que tenemos claro que hay que asegurar el debido proceso siempre, no hacemos los lesos con lo que piensa el resto, ¿ah?, o tratamos de gobernar sin escuchar a esta turba, a esta masa barbárica. Eso yo creo que no es nuestra convicción.
Lo que hay que hacer es ir a convencer a las personas. Eso se llama liderazgo. Hay que hacerlo, siempre. En este caso hay que hacerlo sí o sí, porque en diciembre la gente va a votar. Hay que ir a decirle a las personas, mire, es una mala idea hacer esto, por esto, por esto y por esto. ¿Ah? El liderazgo es clave. Es Patricio Aylwin en el Estado Nacional diciéndole a 80.000 personas que pifian la idea de que es civiles y militares, diciéndole, sí, señores, en su cara, civiles y militares. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos que los dirigentes máximos del Consejo, que Luis Silva, ¿ah? que Miguel Litín, que Aldo Valle, que Evia, se paren delante del país y les digan, esto es lo que tenemos que hacer. Hemos cedido. ¿Ah? Esto le va a hacer bien a Chile. Y les pedimos su voto. Y a los que quieren hacer esto les decimos, no, es una pésima idea. Ah, si no son capaces de hacer eso, yo me atrevo a pensar que la cosa va a ser malona. El resultado va a ser malón, confuso, pobre. ¿Ah? Como estamos en democracia, hay que sumar a las personas. No podemos simplemente ignorar sus pulsiones, sus temores, sus pasiones. No. Hay que tomar lo que tienen de legítimo, pero hay que ir. Y esto es tan obvio porque lo conversamos en un espacio de 4 personas que nos dedicamos. Tú elegiste las comunicaciones, Bárbara. Nosotros elegimos la docencia como vocación principal, porque a nosotros nos interesa ir a conversar con las personas, tratar de transmitir sin mesianismo, ojalá sin soberbia, transmitir lo que pensamos que es valioso. ¿Ah? Entonces, yo creo que aquí va a tener que haber mucho liderazgo para decirle a las personas desde ya, miren, esto es lo que nosotros ofrecemos. Estos son 30 años de progreso para el país, de estabilidad política, de desarrollo para usted y su familia. Si usted no quiere esto, le queremos decir que se vienen tiempos muy oscuros. No es campaña del terror, es decirle, si no somos capaces de arreglar esto bien, bueno, vamos a tener hartos problemas. Usted tiene que votar a favor en diciembre. Es muy importante que empiece a hacer campaña, porque aquí tenemos un súper buen acuerdo. Tenemos libertad de los privados, derecho a propiedad, tenemos derechos sociales. ¿Ah? Nos hemos juntado socialistas con conservadores. Ahora, yo creo que eso no se puede hacer una semana antes. No depende de contratar un buen experto en comunicaciones y hacer un bonito jingle en octubre o en noviembre. Hay que tomar la decisión ahora y empezar a construir ese gran acuerdo. Ahora. Y empezar a vender ese gran acuerdo, empezar a ganar todos los foros en todos los espacios de la ciudadanía. De eso estamos hablando. Así que yo estoy de acuerdo con Soledad, no solamente, ojalá, ella decía que no dejen de escuchar invitados, yo voy a ir el lunes, así que paren de escuchar invitados a partir del martes, para poder ir el lunes, pero que a partir del martes no reciban a nadie más y que se sienten a fraguar un gran acuerdo mayúsculo, potente, y salgan a venderlo. Esto me recuerda a la discusión de los retiros. Era una política tremendamente popular, pero con muchos efectos nocivos. Entonces había que tener, obviamente, dejar de lado el populismo y buscar los argumentos y convencer a la gente que realmente, pese a que era una política que se veía muy bien, los impactos a corto, mediano y largo plazo eran muy, muy dañinos. Entonces, quizá tratar de buscar un mecanismo mayoritario de poder salir afuera con las buenas y las malas ideas. Soledad. Ahora, hay una discusión porque hubo un estudio que presentaron hace unos días unos académicos del CEP que decían que algunas de las enmiendas de republicanos incluso se podían pasar los límites de las 12 líneas o de las 12 barreras constitucionales que se plantearon en el acuerdo. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo? Y yo no estoy de acuerdo. O sea, me da la impresión después de haber leído las 1000 enmiendas que no hay ninguna que explícitamente, expresamente choque con las 12 bases. No he podido acceder al estudio directo de CEP, solo vi la nota de la tercera en que lo resumía, ¿ya? Pero me parece que se centraba en 2, por lo menos que ellos citaban. Una sobre que la soberanía reside en el pueblo de Chile, en vez de decir en el pueblo. Yo no creo que dé como para decir, uno puede no estar de acuerdo en la forma de redactarlo, puedes decir, esta forma es mejor, pero sí que explícitamente está chocando con el acuerdo en las bases
por poner pueblo de Chile con mayúscula en vez de decir pueblo, creo que es un poco exagerado, ¿ya? Otro punto que ponían, digamos, en el artículo decía de tema de los tratados internacionales, y que el bajarles el rango constitucional, o sea, perdón, decir que que tienen rango infraconstitucional iría contra las bases de decir que la soberanía está limitada por los tratados. Yo creo que, de nuevo, también es un tema de redacción, que uno podría estar más de acuerdo con una forma de redactar con otra, pero hay que recordar que hoy en día el artículo 5 de la Constitución reconoce que la soberanía está limitada por los derechos reconocidos en los tratados y en la Constitución, y en nuestra Constitución no se establece que los tratados tengan rango constitucional. Entonces, si hoy en día eso sí se ve compatible, ¿por qué decir hoy en la nueva Constitución que los tratados no tienen rango constitucional va en contra de que la soberanía está limitada? También me parece que es demasiado extremo decir está en contra de la base, es incompatible con la base. De nuevo, uno podría decir, mira, hay una redacción que va más en línea con la base, pero eso es muy distinto a decir contradice la base. Creo que en eso, de nuevo, no he leído el estudio del CEP directamente, pero creo que es un poco osado decir que van, o sea, no me acuerdo ahora las palabras exactas que decía, Pero pero en el era fondo hubiera como, sido quizá mejor decir, ojo, que estos dos artículos se podrían redactar mejor en la discusión que van a tener ahora claro, para que queden bien, bueno, o rechazarla definitivamente. Tampoco porque quería entiendo ser- que dicen contradicen explícitamente, entonces claro, esa expresión es muy dicen categórico. explícitamente me parece un poco lejana, claro. ¿Qué le parece a usted, Francisco, Patricio? Bueno, en el programa anterior yo me atreví a identificar 15 ámbitos temáticos en los que recaían enmiendas que a mi juicio estaban reñidas con las bases del proceso y además que eran, a mi juicio, inaceptables para el oficialismo. Y aquí tengo una discrepancia con Soledad. Bueno, enhorabuena. Estamos discutiendo entre colegas, profesores. Sí creo que el tema de las enmiendas, el calado de las enmiendas, eh, es un tema central de esta discusión de hoy. Nunca he creído de que el Consejo Constitucional sea un mero buzón de la comisión experta, pero no hay duda que el anteproyecto de la comisión experta expresa un acuerdo eh, y de alguna manera las enmiendas patrocinadas por republicanos y por Chile Vamos también dejan sin piso ese acuerdo y dejan sin piso a los comisionados expertos designados por la centroderecha. Yo aquí voy a ser muy enfático. Y eso tiene que ver, una vez más lo decimos, con la presión que republicanos ejerce sobre los demás partidos de Chile Vamos, en particular sobre la Unión Demócrata Independiente, porque claro, es una suerte de anticipación de una disputa que por la hegemonía se va a producir en la derecha, en las próximas elecciones administrativas del 2024 y en las elecciones generales del 2025. Entonces, lamentablemente estas elecciones también contaminan la discusión de hoy, en ese sentido. Y por tanto, me temo que el voto de Chile Vamos está un poquito cautivo de republicano. Bueno, sin duda van a influir en las próximas elecciones, tendrán que posicionarse, ya están todos mirando hasta ese momento, están empezando a buscar los candidatos, o sea, van a tener que ver qué tipo de pacto hacer en una lista, por acción, por omisión. Obvio que ese debate también se puede ir mezclando en este tema, ¿no, Patricio? Hay una dimensión jurídica en el proceso que, por supuesto, es muy importante. Yo no la quiero despreciar y podríamos dedicarle después algunos minutos a algunas discusiones que son propiamente jurídicas, como por ejemplo, si viola o no el procedimiento, el incorporar capítulos nuevos, o si se incumple algún deber del Estado chileno al no llevar adelante consultas a los pueblos originarios,
o si alguna de las enmiendas vulnera las 12 bases del artículo 154. Esas son preguntas jurídicas, por supuesto, muy tensionadas por la política, no son preguntas jurídicas en Júpiter o en Saturno, ¿ah? Pero son jurídicas. Pero yo quiero insistir en que lo que va a determinar el éxito o el fracaso es principalísimamente que haya voluntad política de llegar a un acuerdo. Esa voluntad es la que permite, digámoslo así, ir subsanando, limando, ajustando las dificultades jurídicas. Normalmente, cuando en una conversación de este tipo uno parte poniendo los argumentos legales, ¿ah? Y parte hablando de que va a ir a los tribunales, de que no sé qué, yo me dedico a eso, uno puede sospechar que lo que falta es voluntad de llegar a un acuerdo, porque nos dedicamos a mirar, pero mira, la cláusula 28 dice, y mira, y voy a ir a los tribunales. Está bien, pero ¿hay voluntad o no hay voluntad? Si hay voluntad, los abogados se encargarán de arreglar lo que haya que arreglar. Obvio, si hay voluntad. ¿Ah? Los abogados se encargarán de hacer los ajustes, de limar, de corregir, para eso están los abogados. ¿Ah? Pero la pregunta crucial es, ¿se ha convencido o no la mayoría del Consejo, que durante muchos años pensó que teníamos una constitución fantástica y la ha defendido? ¿Se ha convencido o no de que es bueno para Chile que lleguemos a un acuerdo constitucional nuevo y que sea aprobado por ojalá un 60%, incluyendo a gente de derecha y gente de izquierda en diciembre? ¿Creen que vale la pena trabajar por eso? ¿Creen que es una cosa valiosa por el país? ¿Sí o no? Pueden además buscarse objetivos subalternos. Uno puede tratar de matar dos pájaros de un tiro, sí, y que además nos ayude para ganar la presidencial. Pero lo que no funciona es que yo trate al mismo tiempo, con la misma intensidad, de buscar dos objetivos. ¿Ah? Quiero ganar la guerra cultural contra la izquierda de género, quiero ganarle la guerra electoral a la derecha, y además quiero hacer una buena constitución. No. Tiene que haber una voluntad expresada clarísima en el Consejo. Entonces, bajo esa óptica, podemos conversar qué cosas hay que ajustar para evitar el debate en las bases. Yo preferiría que esto nunca llegue al Comité Técnico de Admisibilidad. Yo personalmente no quisiera que hubieran requerimientos ante la Corte Suprema tampoco. ¿Ah? Y si hay voluntad, eso no debiera ocurrir. Y si empieza a ocurrir, significa que está faltando voluntad. Es un síntoma. Bueno, ya lo mencionó al pasar Patricio, y ha sido un tema también polémico esta semana, la decisión del Consejo de no realizar una consulta indígena. ¿Qué implicancias tiene eso? ¿Pueden decidirlo? ¿Se esperaba algo contrario? ¿Cómo lo ve, Soledad? Es verdad que es un tema complejo en cuanto a los plazos. Ya para hacer una consulta indígena que realmente cumpla con los estándares que se esperan de una consulta indígena, se necesita tiempo. Y hay que recordar que en el proceso anterior también se criticó la forma en que se había hecho y antes ya hemos tenido varias oportunidades en que se ha dicho que no se hacen con todos los requerimientos que se exigirían para la pertinencia cultural, etc. Entonces, es verdad que con los plazos estaban muy ajustados. También puede haber habido mucho de realismo ya en eso. Por otro lado, está la discusión más de fondo de decir, bueno, ¿cuándo es obligatorio o no hacer una consulta indígena? ¿No? Porque se entiende que es cuando se legisla sobre temas que afectan a las comunidades indígenas, y en esto hay una interpretación amplia y una interpretación más restrictiva. Entonces, una interpretación amplia es que, bueno, toda ley, al final, de alguna manera, puede afectar a la comunidad indígena porque son parte de la ciudadanía, son parte de los habitantes de Chile, y entonces, teóricamente, uno podría hacer consultas indígenas en cualquier materia, ¿no? Esta constitución no es una constitución indigenista, el proyecto que se está presentando, y algunos podrían sostener con una tesis más restrictiva, decir, bueno, no está tocando en detalle temas indígenas, y por eso no sea necesario hacer una consulta explícitamente. Entonces, creo que el decidir si era pertinente o no, si era obligatorio o no, va muy ligado a esta discusión
anterior a cuándo realmente es obligatorio o no una consulta indígena, pero también hay un tema de realidad, ¿no? Habían los tiempos necesarios para hacerla de la forma que se espera que sea correcto hacerla. Francisco. Concuerdo en parte con lo que dice Soledad. El tema de la consulta indígena es un tema opinable. ¿Opinable en qué sentido? Está previsto en el convenio 169 sobre pueblos indígenas de OIT la consulta y la participación indígena como trámite en la toma de decisiones. Y la regla señala que las decisiones legislativas y administrativas que conciernan a pueblos indígenas deben ser pasadas por la consulta. La consulta es un trámite en sí misma, como trámite vinculante, no así su contenido. Eso hay que dejarlo muy preciso. Hay un margen de discusión respecto de si es procedente la consulta en procesos constituyentes. Y yo mismo he sostenido de que la consulta indígena no era pertinente en el proceso constituyente 2.0, el anterior, por las características de ejercicio del poder constituyente originario. Hay una discusión en el estándar internacional. Está un reporte, el informe del experto James Anaya, el relator especial de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas, el primero de 2013, que ha ido extendiendo el campo de la consulta también a las leyes constitucionales, a las reformas. Y todo eso es parte de la discusión de expertos, digámoslo así. Pero en la práctica el problema estriba en que los procesos constituyentes que hemos tenido hasta ahora han previsto la consulta indígena. Con mayor o menor rigurosidad la han previsto. En el gobierno de la presidenta Bachelet se hizo consulta indígena. En el proceso anterior se hizo consulta indígena, que a mi juicio era innecesaria, pero se hizo consulta indígena. Y por tanto, en la práctica, en nuestra práctica sobre procesos constituyentes, ha habido consulta indígena. Ese es un problema del punto de vista de este proceso. Más allá de si es posible hacer una consulta indígena en razón de los tiempos, determinando exactamente qué va a consulta indígena, porque yo debería entender que solo aquellas normas que afectan directamente a los pueblos. Y esa cuestión también tendría que ser dilucidada. En suma, el problema no es solo un problema de discusión entre expertos, es un problema práctico, porque los procesos anteriores han tenido consulta indígena. Eso es. Para cerrar, Patricio, que es un tema que se ha discutido, y también le podemos agregar para cerrar ya entre todos, que tomaron la decisión en el oficialismo de ir a la Corte Suprema por el hecho de agregar un capítulo nuevo, el capítulo de las Fuerzas Armadas. Lo hemos conversado en muchos programas, estaba la nebulosa respecto a qué iban a hacer, bueno, ya lo decidieron. Con el tema de la consulta indígena, creo que tanto Soledad como Pancho han puesto sobre la mesa los términos de la discusión. Es un tema opinable. Yo creo que no solamente por la práctica chilena desde el 2009, cuando vino James Anaya, relator de las Naciones Unidas, se le preguntó y él emitió un pronunciamiento. El Estado de Chile ha venido actuando sobre la base de que las reformas constitucionales dan lugar a consulta. Estoy de acuerdo en eso con Pancho, de que hay una práctica. Yo además creo que la lógica detrás de la consulta no solo aplica a los cambios legales, sino incluso aplica cuando tú tienes una nueva constitución. Tú necesitas tomar en cuenta a un sector que puede estar infrarrepresentado a nivel del soberano, a nivel de la nación. Entonces tú lo haces. Yo creo eso. Yo lamento que esto no se haya abordado en enero o febrero. Esto lo debió haber abordado el Congreso. Este proceso constituyente 3.0, a diferencia del 1.0, Bachelet, que descansaba en el gobierno, en el Ejecutivo. El 2.0, muy autónomo, ¿se acuerdan ustedes? La Convención hizo su propio reglamento. La Convención reclamaba mucha autonomía. Bueno, el 3.0, es muy criatura del Congreso. El Congreso designó a los expertos. El Congreso redactó
el reglamento. El Congreso fijó todo el procedimiento. A mi juicio, el mismo Congreso que encargó a las universidades chilenas un sistema de participación debió y debería contemplar un sistema de consulta. Pero hemos tenido ¿cómo decirlo?, comprahuevos en que el Ministerio de Desarrollo Social dice hay que hacer consulta, pero a mí no me corresponde, y le tira la pelota al Consejo. Y el Consejo dice, no, a mí no me corresponde. No puedo, no está dentro de mi giro. Mi único giro es hacer un anteproyecto. No tengo los recursos. El Congreso Nacional, desde el punto de vista del convenio 169, es el Estado o gobierno para los efectos de cumplir con la obligación. Y yo me temo que podamos estar en falta el día de mañana por no haberlo hecho, aunque sea reguleque en términos de lo que uno consideraría el ideal. Yo me temo, repito, porque el Congreso ha sido el responsable y es el responsable de este proceso. Y es el Congreso el que debería establecer un sistema de consulta para evitar que sigan tirándose la pelota el Ministerio de Desarrollo Social y el Consejo. Y debo decir que yo por lo menos creo que debería hacerse una consulta indígena, es mi opinión, sobre el asunto. Y aquí hay gente que lo dijo hace muchos meses y no se le escuchó. El único consejero elegido por escaño indígena lo dijo. Hay senadores que lo han venido diciendo, Francisco Buenchumilla lo dijo, pero lo dejamos para el final. Yo lo lamento mucho. Bueno, vamos a quedarnos con esto y ver qué ocurre la próxima semana. Ya deberíamos tener esta mesa de negociación, ojalá confirmada y conformada, para poder empezar a ver las discusiones. Este mes es clave para ver cuántas de estas enmiendas van a seguir avanzando y cuáles van quedando en el camino. Soledad, Francisco, Patricio, muchas gracias por acompañarnos, que tengan un muy buen fin de semana. De acuerdo. Gracias. Igual. Muchas gracias a todos quienes nos Buen fin de siguen, semana. por supuesto. Vamos a seguir haciendo entrevistas a consejeros, vamos a seguir este proceso por dentro para ver cómo avanza. Le estaremos informando de todo eso aquí en Agenda Constitucional. Que tengan un muy buen fin de semana.